El sol de Egipto no solo iluminaba la grandeza de sus templos, sino que parecía arder con el peso de una verdad que ya no podía ser contenida. Moisés caminaba por los pasillos del palacio, pero el oro de sus brazaletes y el lino finísimo de su túnica empezaban a sentirse como una armadura extraña, una piel que no le pertenecía. Bajo la mirada severa de las estatuas de los dioses, el joven príncipe cargaba con el secreto de su origen, un murmullo que se convertía en grito cada vez que sus ojos se cruzaban con los de los esclavos en las canteras. La vida en la corte, con sus banquetes y su sabiduría milenaria, se había vuelto un escenario de sombras. Moisés sentía que su corazón ya no latía al ritmo de los himnos imperiales, sino al compás del dolor de un pueblo que, aunque oculto tras los muros del palacio, reclamaba su alma. Antes de seguir adelante con este momento que cambiaría el curso de la historia, quiero hacerte una invitación especial. Si te apasionan estos relatos épicos que exploran la lucha entre el poder y la fe, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y déjanos un comentario con la palabra justicia. Tu apoyo es vital para que sigamos narrando estas historias bíblicas con la profundidad y el arte que merecen. Comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios tiene un propósito, incluso en nuestros errores más graves. Ahora, regresemos a aquel día de polvo y sangre en las tierras de Gosén. Aquel amanecer fue distinto. Moisés decidió salir de la burbuja de cristal del palacio para caminar entre los suyos, no como un soberano, sino como un buscador de identidad. Al llegar a las zonas de construcción, el aire se volvió denso, cargado del olor a sudor, barro y desesperación. Allí, entre los andamios y las piedras monumentales, presenció la escena que rompería su vida en dos. Un capataz egipcio, con el rostro endurecido por la crueldad y la impunidad, descargaba su látigo con furia ciega sobre un hebreo indefenso. El sonido del cuero cortando el aire y la carne golpeó a Moisés más fuerte que cualquier insulto. No vio a un esclavo, vio a un hermano, no vio a un trabajador, vio a un ser humano siendo despojado de su dignidad. En ese instante, el príncipe educado para la diplomacia desapareció y en su lugar surgió un fuego que había estado gestándose durante años. Mirando a su alrededor y viendo que el rincón estaba apartado de las miradas de la guardia, Moisés intervino. Lo que comenzó como un intento de detener la injusticia se transformó en un estallido de violencia incontenible. En el forcejeo, en la ceguera de una ira acumulada por siglos de opresión, Moisés golpeó al egipcio con una fuerza letal. El hombre cayó inerte, su sangre mezclándose con el polvo del desierto que sus propias víctimas amasaban cada día. El silencio que siguió fue absoluto, un silencio que pesaba más que las piedras de las pirámides. Moisés, con la respiración entrecortada y las manos temblando, miró su obra. Había matado, había cruzado una línea de la que no se vuelve. Con premura y el miedo recorriendo sus venas, cavó en la arena y ocultó el cuerpo, creyendo que el desierto guardaría su secreto para siempre, sin saber que el sol de Egipto tiene ojos y que su vida como príncipe acababa de terminar en ese rincón de muerte. El viento sopló sobre la arena, borrando las huellas de la lucha, pero no podía borrar el rastro de sangre que ahora manchaba el alma de Moisés. Durante el resto del día, el palacio le pareció un lugar ajeno, una tumba de lujos donde los ecos de sus propios pasos le devolvían el sonido del golpe mortal. Intentó recuperar la compostura, sentarse a la mesa del faraón y escuchar los informes de los escribas, pero sus ojos solo veían el rostro del hombre que había enterrado. Pensaba que el secreto estaba a salvo, que la inmensidad del desierto era el cómplice perfecto para su acto de justicia impulsiva.
Sin embargo, la conciencia es un juez que no duerme, y Moisés descubrió muy pronto que el peso de un cadáver no se mide en kilos, sino en el miedo que paraliza el corazón al menor ruido. Al día siguiente, impulsado por una mezcla de culpa y una extraña necesidad de conectar con aquellos por quienes lo había arriesgado todo, regresó a las canteras. Esperaba encontrar quizás un destello de gratitud o una señal de esperanza entre los esclavos, pero el desierto le tenía preparada una lección mucho más amarga. Al ver a dos hebreos peleando entre sí, Moisés sintió que su nueva misión debía ser la paz. Se acercó a ellos con la autoridad que aún creía poseer y preguntó al agresor: ¿por qué golpeas a tu prójimo? La respuesta no fue el silencio sumiso que esperaba, sino una lanza de palabras que atravesó su escudo real. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? El mundo se detuvo para Moisés. El suelo bajo sus pies pareció hundirse. Aquellas palabras confirmaban su mayor temor. El secreto había salido a la luz. El hebreo al que había intentado ayudar no veía en él a un salvador, sino a un asesino con túnica de príncipe. El miedo, un frío más intenso que la sombra de las pirámides, lo envolvió por completo. Si un esclavo lo sabía, pronto lo sabría todo Egipto. No hubo necesidad de más explicaciones. Moisés dio media vuelta y se alejó del lugar, sintiendo que cada mirada de los guardias en las torres era una flecha dirigida a su espalda. La noticia, en efecto, voló por los pasillos del Pisentes palacio con la rapidez de una plaga, llegando a los oídos del faraón, quien no dudó en ver en aquel acto una traición imperdonable a la corona que le había dado identidad. La orden de ejecución no tardó en ser dictada. El faraón buscó a Moisés para matarlo, pero el príncipe ya no estaba allí. En una huida desesperada, sin despedidas de la madre que lo amamantó en secreto, ni del lujo que lo rodeó desde la infancia, Moisés se lanzó hacia el este. Dejó atrás las ciudades de adobe, los canales del Nilo y la seguridad de las fronteras egipcias. Se adentró en el desierto de Sinaí, un territorio de rocas rojas y horizontes infinitos, donde el sol no tiene piedad de los fugitivos. Caminó hasta que sus pies sangraron, hasta que su túnica de lino se volvió un jirón de polvo, y hasta que la sed convirtió su lengua en un trozo de cuero seco. Moisés huía del faraón, pero también huía de sí mismo, de sus errores y de la soledad de un hombre que se descubre extranjero en todas partes. Había dejado de ser un dios en la tierra para convertirse en una sombra errante entre las dunas de Madián. Bloque 3, 4.000, 6.000 palabras. El horizonte de Madián se alzaba ante él como un muro de fuego y silencio. Moisés ya no sabía cuántos días habían pasado desde que el perfil de las pirámides se hundió tras las dunas, pero el peso del desierto había transformado su cuerpo. Sus manos, antes suaves y perfumadas con óleos reales, ahora estaban agrietadas por el viento seco. Su rostro, que alguna vez fue el reflejo de la nobleza egipcia, estaba cubierto por una barba descuidada y el polvo de 1000 leguas. Cada paso era una batalla contra el cansancio y la duda. ¿Qué propósito tenía la vida de un hombre que había intentado ser un libertador y terminó siendo un paria? La inmensidad del Sinaí parecía burlarse de sus antiguos sueños de grandeza. En la soledad del desierto, Moisés experimentó el vacío absoluto, ese lugar donde el hombre pierde sus títulos para encontrarse con su verdadera fragilidad. Finalmente, el destino lo condujo hacia un pozo, ese punto sagrado donde la vida brota en medio de la aridez. Exhausto, Moisés se dejó caer junto a la piedra del brocal. El agua estaba allí,
pero él ya no tenía fuerzas ni para sacarla. Fue entonces cuando el silencio fue roto por el sonido de balidos y voces femeninas. 7 jóvenes, las hijas de Jetro, el sacerdote de Madián, llegaron con sus rebaños para cumplir con su tarea diaria. Moisés las observó desde su rincón de sombras, con la mirada de quien contempla una paz que creía perdida, pero la paz en el desierto es siempre frágil. Un grupo de pastores locales irrumpió en el lugar con arrogancia, intentando desplazar a las mujeres para tomar el agua primero, haciendo gala de una fuerza bruta que Moisés conocía demasiado bien. Era la misma injusticia de Egipto, con un rostro diferente. A pesar de su agotamiento, a pesar de ser un fugitivo que solo deseaba desaparecer, algo en el alma de Moisés se encendió de nuevo. No era la ira ciega que lo llevó a matar al egipcio, sino una determinación serena y firme. Se puso en pie, apoyándose en un trozo de madera, y su presencia, aunque vestida de harapos, emanaba una autoridad que los pastores no pudieron ignorar. «Dejen que ellas beban primero», exclamó, y su voz, curtida por el sol, sonó como un mandato real. Los pastores, intimidados por aquel extranjero de mirada profunda, retrocedieron. Moisés no solo las defendió, sino que él mismo sacó el agua y llenó los abrevaderos. En 1900, ese pequeño acto de servicio, el príncipe de Egipto comenzó a morir definitivamente para dar paso al servidor de los humildes. Aquella tarde, Moisés no solo encontró agua para calmar su sed física, sino un refugio para su alma atormentada. Jetro, al enterarse de la nobleza del extraño, lo invitó a su mesa. Moisés entró en la tienda del sacerdote no con la soberbia de un conquistador, sino con la gratitud de un náufrago. Allí, entre el aroma del pan recién horneado y el calor de una familia, Moisés comenzó a reconstruir los pedazos de su vida. Aceptó quedarse en Madián, cambiando su pasado de guerras y jeroglíficos por una existencia de pastoreo y silencio. Se casó con Séfora y aprendió que el valor de un hombre no se mide por los monumentos que levanta, sino por la fidelidad con la que cuida lo que se le ha confiado. Moisés pensó que el desierto sería su tumba, pero Dios lo estaba convirtiendo en su aula de preparación. El príncipe había caído, pero el hombre estaba siendo forjado en la rutina de las montañas, esperando sin saberlo el momento en que el pasado y el futuro volverían a encontrarse bajo una luz que no se apaga. ¿Cómo puede un hombre que lo tuvo todo encontrar la paz en la soledad de un rebaño? Moisés cree que su historia ha terminado en estas tierras lejanas, que los gritos de Egipto son solo un eco borroso en su memoria. Pero mientras él aprende el lenguaje de las montañas y el silencio de las estrellas, el clamor de su pueblo sigue sacudiendo las puertas del cielo. El exilio en Madián no es un olvido, es el preámbulo de un milagro. No te pierdas nuestro próximo episodio, Pastor en Madián, donde veremos cómo los años de soledad sanan las heridas del alma y cómo Dios prepara en lo secreto el regreso del libertador. La forja del carácter de Moisés está a punto de alcanzar su punto más crítico. Estará listo para lo que el desierto le tiene preparado. Suscríbete y acompáñanos en el siguiente capítulo de esta épica jornada de fe.